¿Y si quien juró amarte fuera, en realidad, el mayor de los traidores? Mientras el cuerpo lucha para curarse, el alma descubre secretos que sangran más que las heridas. Pero no todo dolor paraliza. Algunos despiertan una fuerza que nadie esperaba. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La madrugada lluviosa de marzo parecía pesar sobre Madrid como un presagio silencioso. Ricardo Cervantes conducía por la M30, los dedos tamborileando en el volante del Mercedes negro, la mente dividida entre las cifras de la última reunión de negocios en Toledo y la urgencia de llegar a casa. A los 35 años había construido un imperio en el sector inmobiliario, levantando edificios que rediseñaban el horizonte de la mayor ciudad del país. Pero aquella noche, todo lo que quería era abrazar a sus hijos, Lucas de 6 años y Marina de 4, que seguramente ya dormían en sus habitaciones decoradas con ositos y princesas. El teléfono sonó. Viviana. Ricardo dudó antes de contestar, con aquella opresión familiar en el pecho que se había vuelto constante en los últimos meses. La voz de su esposa sonó metálica por el manos libres, sin la calidez que un día él estaba seguro de haber oído en ella. Conversaron brevemente sobre horarios, compromisos, la fiesta benéfica del próximo sábado. Nada sobre echarse de menos. Nada sobre los niños preguntando por él. Solo logística fría, como si fueran socios de una empresa, no marido y mujer. Ricardo colgó con un suspiro cansado, aquella sensación de vacío expandiéndose dentro de su pecho como una mancha de aceite en el agua. Fue entonces cuando las luces del camión surgieron de la nada. El mundo se convirtió en un torbellino de metal retorcido, cristales rotos y el olor acre a goma quemada mezclado con combustible. Ricardo sintió el impacto lanzarlo contra el cinturón de seguridad con una fuerza brutal, el aire siendo expulsado de sus pulmones en un solo golpe. El coche giró, chocó contra el guardarraíl y finalmente se detuvo en una posición que desafiaba la lógica. Todo quedó en silencio por un instante eterno, antes de que el dolor comenzara a pulsar en oleadas por todo el cuerpo. Intentó moverse, pero el salpicadero se había acercado peligrosamente, aprisionando sus piernas. El lado izquierdo del cuerpo le latía con una intensidad que le hacía arder los ojos. A lo lejos, el sonido distante de sirenas comenzó a crecer, mezclándose con el tintineo del metal aún enfriándose y el ruido sordo de la lluvia golpeando lo que quedaba del techo del coche. Lucas, Marina. Los nombres de sus hijos resonaban en la mente de Ricardo como un mantra desesperado. No podía dejarlos. No podía irse así, una noche cualquiera, en una carretera mojada, sin haberles dicho que los amaba una vez más, sin haberle enseñado a Lucas a andar en bicicleta sin ruedines, sin haber llevado a Marina a ver los ponis que tanto pedía. La urgencia de seguir vivo nunca había sido tan visceral, tan absolutamente necesaria. Los paramédicos llegaron como ángeles ruidosos, cortando hierros, diciendo palabras técnicas que Ricardo apenas podía procesar. Sentía que su cuerpo fallaba, la conciencia deslizándose entre la claridad y la oscuridad. Alguien le sostenía la mano, le decía que se mantuviera despierto, que siguiera hablando. Ricardo murmuraba los nombres de sus hijos repetidamente, como si eso fuera suficiente para mantenerlo anclado en la realidad. El hospital era un borrón de luces fluorescentes, pasillos blancos y rostros desconocidos inclinados sobre él. Ricardo fue empujado de un lugar a otro, sometido a pruebas cuyos nombres no entendía, mientras los médicos hablaban en códigos y los enfermeros apresurados conectaban cables y tubos a su cuerpo herido. El dolor era constante, pero el miedo era mayor, el miedo a cerrar los ojos y no despertar más. Fue durante uno de esos momentos, cuando lo colocaron en una camilla cerca de una fina cortina que dividía los boxes de urgencias, que Ricardo escuchó voces del otro lado. Dos enfermeras conversaban mientras organizaban medicamentos, sus palabras flotando hacia él con una claridad perturbadora. «Su esposa ha llamado», comentó una de ellas,
pero no ha preguntado cómo está. Solo quería saber el valor del seguro y si la póliza lo cubría todo. Ricardo sintió que el corazón le daba un vuelco irregular. Quizás había oído mal. La medicación, el dolor, todo podría estar confundiendo su percepción. Pero la otra enfermera respondió con un suspiro cansado, diciendo que ya había visto de todo en aquellas urgencias, pero que la frialdad de algunas personas todavía lograba sorprenderla. La grieta en la confianza que Ricardo había intentado ignorar en los últimos meses se convirtió en una fisura profunda. Viviana no había preguntado por él, solo por el dinero. Aquello dolía más que cualquier fractura, más que cualquier herida física que los médicos pudieran catalogar en sus fichas. Cuando finalmente lo trasladaron a una habitación privada en la 7ª planta, Ricardo estaba demasiado agotado para procesar emociones. Su cuerpo entero era un catálogo de dolores, cada respiración un recuerdo del accidente. Pero la mente no se detenía, girando en torno a aquella conversación que había escuchado. ¿Sería verdad? ¿A Viviana realmente solo le importaba el seguro? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. La puerta de la habitación se abrió y Viviana entró como si estuviera llegando a un evento social ligeramente inconveniente. Llevaba un vestido azul marino perfectamente cortado, el cabello rubio recogido en un moño impecable, su perfume caro llenando la habitación con una nube de gardenias. Pero sus ojos, cuando se posaron en 1900, Ricardo no mostraban alivio ni preocupación. Solo había una irritación mal disimulada, como si él hubiera arruinado sus planes para la semana. «Ricardo», dijo, deteniéndose a pocos pasos de la cama, con los brazos cruzados. «Gracias a Dios que estás bien. Este accidente no podría haber llegado en peor momento. Tengo compromisos importantísimos esta semana». Él la miró, buscando algún rastro de la mujer de la que se había enamorado 10 años atrás. La chica de sonrisa fácil que lo había conquistado en un evento de caridad, que decía querer construir una familia llena de amor, pero todo lo que veía ahora era una extraña de rostro bonito y corazón helado. Viviana se acercó, pero no lo tocó. Mantuvo una distancia segura, como si la herida pudiera ser contagiosa. Comentó sobre el coche destrozado, sobre el inconveniente de tener que lidiar con las aseguradoras, sobre cómo aquello afectaría su imagen en la sociedad madrileña. En ningún momento preguntó si sentía dolor, si necesitaba algo, si había tenido miedo. Su teléfono sonó, y Viviana contestó sin siquiera pedir permiso, girándose ligeramente y bajando la voz. Ricardo fingió estar más somnoliento de lo que realmente estaba, con los ojos entreabiertos, observando. Ella hablaba en un tono suave, casi íntimo, con quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Y entonces, claramente, lo escuchó. «Está todo bien, amor. Voy a resolver esto rápidamente y nos vemos más tarde». Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Amor. Había llamado a otra persona amor. Allí, a pocos metros de él, creyendo que no podía oírla. La traición ya no era una sospecha nebulosa, era una certeza cristalina que se alojó en su pecho como un peso de plomo. Cuando Viviana colgó y se volvió de nuevo hacia él, Ricardo mantuvo, los ojos cerrados, la respiración profunda y regular. Ella suspiró, miró el reloj y murmuró algo sobre volver más tarde, antes de salir de la habitación con el mismo aire de prisa con el que había llegado. Sus tacones resonaron por el pasillo hasta desaparecer por completo. Solo de nuevo, Ricardo abrió los ojos y miró el techo blanco de la habitación. Piezas de un rompecabezas siniestro comenzaban a encajar en su mente. El accidente, la frialdad de Viviana, la llamada sobre el seguro, aquella palabra que ella había susurrado al teléfono. ¿Sería posible que el accidente no hubiera sido solo obra del azar? ¿Que alguien hubiera manipulado algo en el coche? La idea parecía demasiado absurda, cosa de película. Pero Ricardo no podía apartarla. Y fue en aquel momento, tumbado en una cama de hospital con el cuerpo roto y el corazón despedazado, que tomó una decisión. Iba a fingir estar más debilitado de lo que realmente estaba. Necesitaba observar, escuchar, descubrir hasta dónde llegaba la traición de Viviana y quién más estaba involucrado en ello.
Cada minuto fingiendo inconsciencia podría ser la diferencia entre descubrir la verdad y convertirse en una víctima de nuevo. Los días siguientes, en Menuén, el hospital fueron una especie de teatro silencioso. Ricardo mantenía los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, especialmente cuando oía pasos acercándose. Los médicos comentaban su recuperación con optimismo cauteloso, las enfermeras lo cuidaban con amabilidad profesional, y Viviana aparecía una vez al día, siempre perfumada, siempre impaciente, siempre hablando por teléfono en cuanto creía que él estaba dormido. Fue durante una de esas visitas que Ricardo conoció a Marcelo Andrade. El hombre entró en la habitación detrás de Viviana, alto, con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se presentó como un viejo, amigo de la familia, alguien que quería ayudar en lo que fuera necesario durante ese momento difícil. Pero la manera en que tocó el hombro de Viviana, cómo sus ojos se encontraron por un segundo más de lo que sería apropiado, le dijo a Ricardo todo lo que necesitaba saber. Aquel era el hombre del teléfono, el amor que ella había mencionado. Marcelo habló de negocios, de cómo estaba listo para ayudar a administrar las empresas de Ricardo mientras él se recuperaba. Su voz era suave, persuasiva, el tipo de voz que convencía a los inversores para firmar contratos cuantiosos. Pero bajo la capa de preocupación ensayada, Ricardo detectaba algo más sombrío: ambición, codicia, el deseo de tomar lo que no era suyo. Viviana y Marcelo conversaban como si Ricardo no estuviera allí, discutiendo poderes notariales, accesos bancarios, decisiones empresariales. La esposa mencionó que sería más práctico si ella tuviera el control total sobre todo, solo temporalmente, claro está, hasta que Ricardo se recuperara por completo. Marcelo asentía a cada palabra, añadiendo sugerencias que transformarían a Viviana en la única persona con poder de decisión sobre el imperio que Ricardo había construido. Creían que habían vencido, que el hombre en 1900, la cama era solo un obstáculo temporal, que pronto sería eliminado o neutralizado. Pero Ricardo oía cada palabra, grababa cada intención en su memoria, construyendo un mapa de la traición que se desarrollaba ante él. Cuando finalmente recibió el alta hospitalaria, una semana después del accidente, Ricardo fue llevado de vuelta a la mansión en el barrio de Salamanca en una ambulancia privada. La casa era una construcción imponente de 3 plantas, toda de mármol portugués y cristales espejados, rodeada por un jardín que más parecía un parque. Era el símbolo máximo del éxito que había alcanzado, pero aquel día, mientras era transportado hacia adentro en una camilla, la mansión parecía más una prisión dorada. Viviana se quejó inmediatamente de las marcas que la camilla dejó en el suelo de mármol importado. Se dirigió a los paramédicos con aspereza, exigiéndoles que fueran más cuidadosos con los muebles carísimos. No preguntó si Ricardo estaba cómodo durante el transporte. No se ofreció a sostenerle la mano mientras lo instalaban en la habitación de la planta baja que había sido adaptada para su recuperación. Actuó como una anfitriona irritada con huéspedes inconvenientes, no como una esposa recibiendo a su marido herido de vuelta a casa. Ricardo fue acomodado en una cama king size que había sido traída especialmente para aquella habitación, rodeado de equipos médicos que transformaban el ambiente elegante en una especie de mini hospital. La enfermera particular contratada para cuidarlo durante el día era una señora simpática llamada doña Irene, que inmediatamente asumió el control de la situación con eficiencia maternal. Pero fue por la noche, cuando doña Irene se iba y la mansión quedaba sumida en un silencio pesado, que Ricardo realmente observaba. Tumbado en aquella cama, fingiendo estar más debilitado de lo que estaba, escuchaba pasos en el piso de arriba, conversaciones ahogadas, risas que resonaban por el hueco de la escalera. Viviana y Marcelo ya no se escondían. Creían que Ricardo estaba demasiado inconsciente, demasiado medicado, demasiado roto para darse cuenta. Pero él se daba cuenta de todo, y en medio de aquella oscuridad de traiciones y planes siniestros, una luz pequeña e inesperada comenzó a brillar. Se llamaba Clara Almeida,
la empleada de la casa. Una mujer de 32 años, delgada, con el pelo castaño siempre recogido en una coleta sencilla y una sonrisa que luchaba por esconder el cansancio. Clara trabajaba en la mansión desde hacía casi 3 años, siempre discreta, siempre dedicada, el tipo de persona que se volvía invisible para patrones como Viviana, pero que mantenía toda la estructura de la casa funcionando. Era Clara quien entraba en la habitación de Ricardo con pasos silenciosos, arreglando las mantas incluso cuando la temperatura era perfecta, cerrando las cortinas para que la luz no lo molestara, trayendo agua fresca sin que nadie se lo hubiera pedido. Hablaba poco, pero sus acciones lo decían todo. Había un cariño genuino en cada gesto, una preocupación real que contrastaba violentamente con la frialdad de Viviana. Y fueron los niños quienes revelaron el verdadero carácter de Clara. Viviana les había prohibido a Lucas y Marina ver a su padre. Alegaba que la visión del padre herido sería traumática para niños tan pequeños, pero Ricardo sabía la verdad. Viviana no quería que los hijos crearan lazos aún más fuertes con él. Quería mantenerlos distantes, controlados, moldeables a sus planes futuros, pero Clara desobedecía. Una noche en que Viviana y Marcelo habían salido a cenar, Ricardo escuchó la puerta de la habitación abrirse con cuidado. Era Clara, sosteniendo de la mano a Lucas y Marina, ambos en pijama, con los ojitos muy abiertos de ansiedad y esperanza. La empleada se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio, antes de conducir a los niños hasta la cama de su padre. Lucas fue el primero en acercarse, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas redondas. «Papá», susurró con la voz quebrada, «te echábamos de menos. Mamá dijo que no podíamos verte, pero la tía Clara nos ha dejado venir a darte las buenas noches». Marina, más pequeña y tímida, sostuvo el dedo de Ricardo con su manita minúscula. No dijo nada, solo lo miró con aquellos enormes ojos castaños, como si estuviera memorizando cada detalle del rostro de su padre. Ricardo sintió que el pecho se le oprimía con una emoción tan intensa que casi lo derribó. Allí estaban sus hijos, los seres que más amaba en el mundo, traídos hasta él por una empleada que arriesgaba su propio trabajo para hacer lo correcto. Apretó de vuelta la manita de Marina y le susurró a Lucas que estaba bien, que pronto estaría de pie de nuevo, que los amaba más que a nada. Clara dejó que los niños se quedaran solo unos minutos, lo suficiente para calmar la nostalgia, antes de conducirlos de vuelta a su habitación con la promesa de que podrían volver pronto. Cuando regresó sola para ajustar la almohada de Ricardo, él la miró con una gratitud que no podía expresar con palabras. «Gracias», dijo simplemente. Clara sonrió, aquella sonrisa cansada pero genuina. «Los niños necesitan a su padre, don Ricardo. No está bien dejarlos lejos de usted». En aquel momento, algo cambió dentro de Ricardo. Empezó a ver a Clara no como una empleada, sino como una persona, una mujer con su propia historia, con una bondad que brillaba incluso en las circunstancias más difíciles, y comenzó a prestar atención. Notó cómo llegaba siempre un poco antes de lo necesario, cómo preparaba el desayuno de sus hijos con esmero, cómo doblaba sus ropitas como si fueran tesoros preciosos. Notó también el cansancio que intentaba esconder, las ojeras que el maquillaje sencillo no disimulaba por completo, la manera en que a veces se apoyaba la mano en la espalda como si sintiera dolor. Y notó a la niñita. Julia tenía 4 años, la misma edad que Marina. Aparecía a veces los fines de semana, cuando Clara no tenía con quién dejarla. Una criaturita pequeña de ojos grandes y sonrisa tímida, sosteniendo un muñequito de trapo andrajoso como si fuera su mayor tesoro. Viviana odiaba cuando Clara traía a su hija. Se quejaba de que no pagaba a una empleada para cuidar de una niña, pero Clara se disculpaba profusamente y prometía que la niña se quedaría quietecita, sin molestar a nadie. Julia era quietecita de verdad. Se sentaba en un rincón de la cocina con su muñequito, dibujando en hojas viejas de cuaderno, tarareando bajito canciones de dibujos animados. A veces Lucas y Marina jugaban con ella cuando Viviana no estaba mirando,
y Ricardo podía oír las risas de los 3 niños resonando por la casa, trayendo una ligereza que hacía mucho tiempo había desaparecido de aquel lugar. Eran esos pequeños momentos de humanidad los que mantenían a Ricardo anclado. La dedicación de Clara, el amor de sus hijos, la certeza de que todavía existía bondad en el mundo, incluso cuando todo a su alrededor parecía podrido y corrompido. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes, y estaba a punto de cambiarlo todo de una manera que nadie podría haber previsto. Era una mañana de jueves, el cielo sobre Madrid cargado de nubes grises que prometían tormenta. Ricardo estaba tumbado en la cama, escuchando las noticias en la radio que doña Irene había dejado encendida, cuando escuchó la puerta de la habitación abrirse. Esperaba ver a la enfermera con el desayuno, pero era Clara quien entraba, y algo estaba claramente mal. Temblaba. Desde los dedos que sostenían el móvil hasta los hombros que se curvaban hacia adelante, como si cargara un peso invisible. Sus ojos estaban rojos e hinchados, la nariz enrojecida de tanto llorar. El móvil en su mano vibraba insistentemente, el nombre de una clínica médica parpadeando en la pantalla. Julia estaba con ella, agarrada a la falda de su madre, el muñequito apretado contra el pecho. La niña sentía que algo iba mal, aunque no entendía exactamente el qué. Sus ojitos grandes observaban a su madre con una preocupación que ninguna niña de 4 años debería tener que sentir. Clara intentó disimular, respirar hondo, recomponerse. Guardó el móvil en el bolsillo del delantal y se acercó a la cama de Ricardo para arreglar las sábanas, pero sus manos temblaban tanto que una de las pastillas que iba a colocar en el vasito al lado de la cama cayó al suelo, rodando hasta debajo de la mesita de noche. El teléfono volvió a sonar. Clara miró la pantalla y Ricardo vio la palabra doctora, seguida de un nombre que no consiguió leer por completo. La empleada contestó con voz temblorosa, girándose ligeramente, sin darse cuenta de que Ricardo estaba completamente despierto y atento. ¿Diga? Sí, doctora. Lo sé que es urgente. Su voz salía entrecortada, luchando contra el llanto que amenazaba con desbordarse a cada palabra. Al otro lado de la línea, la voz femenina hablaba en un tono serio, profesional, pero no desprovisto de compasión. Ricardo no podía oír las palabras exactas, pero el rostro de Clara contaba la historia completa, una historia terrible que hacía que su mundo se desmoronara. ¿3 meses? Susurró Clara, con la voz quebrada. Pero doctora, ella solo se quejaba de dolor de cabeza a veces. Pensé que era cosa de niños, que se le pasaría. Silencio. Clara escuchaba y cada segundo que pasaba era como una puñalada en su corazón. Ricardo sintió que su propio corazón se aceleraba. Algo iba muy mal, algo con Julia. La voz de la médica continuó, y Clara se encogió aún más. El tratamiento tiene que empezar inmediatamente. Sin él, la situación puede agravarse rápidamente. No podemos esperar. Julia apretó aún más la falda de su madre, sintiendo la desesperación que emanaba de ella. Clara hizo la pregunta que Ricardo sabía que vendría, la pregunta que probablemente la había mantenido despierta toda la noche. ¿Cuánto cuesta, doctora? La respuesta la hizo tambalearse. Ricardo vio cómo sus piernas flaqueaban, vio cómo su mano libre se agarraba al borde de la cómoda para no caer. El valor que la médica citó era astronómico para cualquier persona común. Probablemente era más dinero del que Clara ganaría en 5, quizás 10 años de trabajo. «Voy a encontrar la manera», dijo Clara, pero la voz salía sin convicción. «Hablaré con mi familia, venderé lo que tengo, pediré un préstamo. Por favor, doctora, solo deme un poco de tiempo». Pero Ricardo conocía aquel tono en la respuesta de la médica. No había tiempo. Julia necesitaba el tratamiento ahora, o las consecuencias serían irreversibles. Cuando Clara colgó, se quedó parada en medio de la habitación por un largo momento, el móvil todavía en la mano, los hombros temblando con sollozos silenciosos que intentaba desesperadamente contener para no asustar a su hija. Julia empezó a llorar también, sin entender por qué, solo sabiendo que su madre estaba triste. Fue entonces cuando Clara hizo algo
que partió el corazón de Ricardo en pedazos. Se arrodilló al lado de su cama, sostuvo su mano con las dos suyas, mojadas de lágrimas, y comenzó a hablar, creyendo que él no podía oírla, que estaba en algún lugar demasiado lejano para alcanzarlo. «Don Ricardo», susurró, con la voz embargada, «si usted pudiera oírme ahora, si estuviera aquí de verdad, sé que usted ayudaría. Usted siempre ha sido bueno, incluso cuando creía que nadie lo estaba viendo. Pero voy a encontrar la manera sola. Sí, lo prometo. Trabajaré lo que haga falta, haré lo que tenga que hacer. Mi Julia se va a poner bien. Tiene que ponerse bien». Apretó su mano con una fuerza desesperada, como si de alguna manera pudiera transferir un poco de su dolor a aquel hombre que yacía allí, aparentemente inconsciente de su sufrimiento. Y en aquel instante, Ricardo Cervantes tomó la decisión más importante de su vida. No podía seguir fingiendo. No cuando una niña inocente estaba en peligro. No cuando la única persona verdaderamente buena en toda aquella casa se estaba deshaciendo ante él. La venganza contra Viviana, el deseo de descubrir todos los detalles de la traición, todo eso de repente pareció secundario ante el sufrimiento de una madre y su hija. Tenía que actuar. Y tenía que actuar ahora. Pero también sabía que tenía que ser cauto. Si revelaba que estaba despierto prematuramente, antes de tener todas las pruebas contra Viviana y Marcelo, podrían destruir evidencias, desaparecer con dinero o peor. Necesitaba un plan que salvara a Julia y al mismo tiempo lo protegiera a él y a sus propios hijos. Mientras Clara se levantaba lentamente, limpiándose el rostro con el dorso de la mano, Ricardo tomó su decisión. Esperaría hasta la noche cuando ella volviera para arreglar la habitación antes de irse. Entonces revelaría que estaba despierto, solo a ella, y juntos encontrarían una manera de salvar a Julia sin alertar a los enemigos que rodeaban aquella casa. Por ahora, seguiría fingiendo, unas horas más, unas horas que parecerían una eternidad, sabiendo que una niñita de 4 años necesitaba ayuda urgente. Clara salió de la habitación sosteniendo a Julia de la mano, con la cabeza gacha, derrotada. Ricardo la oyó detenerse en el pasillo, respirar hondo varias veces, intentando recomponerse antes de volver a sus tareas diarias. La vida tenía que continuar al fin y al cabo. Los platos debían lavarse, la ropa plancharse, la comida prepararse. Nada de eso se detenía solo porque el mundo de alguien se estuviera desmoronando. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Ricardo. Permaneció inmóvil en aquella cama, el cuerpo tenso de ansiedad, la mente trabajando frenéticamente en posibilidades y planes. Doña Irene entró y salió algunas veces, comprobando sus constantes vitales, ajustando medicamentos, conversando alegremente sobre trivialidades que Ricardo apenas registraba. Viviana pasó rápidamente por la habitación a media tarde, perfumada, y apresurada como siempre, solo para mantener las apariencias. Ni siquiera se acercó a la cama. Solo comentó a doña Irene que volvería tarde, que tenía una cena importante, que la enfermera no se preocupara en esperarla despierta. Marcelo no apareció, pero Ricardo sabía que estaba cerca. Podía sentir su presencia en aquella casa como se siente una tormenta acercándose. Estaba arriba, probablemente en el despacho que había sido de Ricardo, revolviendo papeles que no eran suyos, haciendo planes con un futuro que no le pertenecía. Cuando la tarde finalmente dio paso al anochecer y las luces de la mansión comenzaron a encenderse automáticamente, Ricardo escuchó la voz de Clara en la cocina despidiéndose de doña Irene. Su turno había terminado. Se iría, volvería a su casa sencilla en Vallecas, abrazaría a su hija enferma e intentaría conseguir lo imposible. Pero Ricardo no podía permitir que eso sucediera. Ya no. Esperó a escuchar los pasos de Clara acercándose a la habitación, como siempre hacía antes de irse, para una última comprobación, para asegurarse de que él estaba cómodo, de que tenía agua fresca, de que las mantas estaban bien colocadas. Era un ritual que cumplía religiosamente, incluso sabiendo que doña
Irene ya había hecho todo eso. Era su forma de cuidar. La puerta se abrió despacio y Clara entró, con los hombros caídos por el peso del día, el rostro marcado por un agotamiento que iba mucho más allá del cansancio físico. Se acercó a la cama, arregló la sábana que no necesitaba ser arreglada, llenó el vaso de agua que todavía estaba lleno. Sus manos ejecutaban los movimientos en piloto automático, mientras su mente claramente estaba en otro lugar. Probablemente calculando cuánto tenía en sus ahorros, cuántos turnos extra podría hacer, quién podría prestarle dinero. Fue cuando Ricardo abrió los ojos por completo y habló, la voz saliendo ronca pero clara. ¡Clara! Ella soltó un grito ahogado, dejando caer el vaso de agua en la mesita de noche, la mano volando hacia su pecho. Sus ojos se abrieron de par en par, el miedo y la sorpresa disputándose el espacio en su rostro. «Don Ricardo», susurró incrédula, «usted puede oírme». Ricardo hizo un esfuerzo para apoyarse en los codos, ignorando la punzada de dolor que le atravesó las costillas. «Puedo», dijo. «Y también puedo oírte a ti. Oí todo lo que dijiste esta mañana. Sobre tu hija, sobre su enfermedad, sobre el tratamiento». El rostro de Clara pasó de la sorpresa al horror absoluto. Retrocedió un paso, con las manos temblando, los ojos llenándose de lágrimas de nuevo. «Lo siento mucho», comenzó a balbucear. «No debería haberle traído mis problemas. No debería haber dicho nada, solo pensé que tal vez...» Se detuvo, incapaz de continuar, las palabras perdiéndose en sollozos. Ricardo levantó la mano pidiendo silencio. «Escucha, Clara, escucha con atención. Voy a ayudar a tu hija. Voy a pagar todo el tratamiento, lo que sea necesario, los mejores médicos, el mejor hospital. Julia se va a poner bien». Clara se quedó completamente inmóvil por un momento, como si las palabras no tuvieran sentido, como si fueran de un idioma que no comprendía. Entonces comenzó a negar con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. «No, don Ricardo, no puedo aceptarlo. Eso es demasiado, es una cantidad que yo nunca...» Tragó saliva. «Nunca podría devolver. No sería justo. No te estoy pidiendo que me lo devuelvas», dijo Ricardo firmemente. «Lo hago porque es lo correcto, porque has sido más amable conmigo y con mis hijos en los últimos meses que mi propia esposa, porque mereces tener a tu hija sana. Y porque...» hizo una pausa, necesitando ser honesto, «también necesito tu ayuda». Clara parpadeó confundida. «¿Mi ayuda?» Ricardo miró hacia la puerta cerrada de la habitación, bajando aún más la voz. «Están pasando cosas en esta casa, Clara. Cosas de las que probablemente ya te has dado cuenta, incluso sin querer. Mi esposa no es quien yo pensaba que era. Y necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que pueda ayudarme sin levantar sospechas. ¿Puedes hacer eso por mí?» La empleada se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su rostro cambiando de la vulnerabilidad a una determinación que Ricardo no había visto antes. «Usted ha salvado a mi hija», dijo simplemente. «Haré cualquier cosa que necesite». Ricardo asintió, sintiendo un inmenso alivio inundar su pecho. «Entonces mañana temprano, antes de que Viviana se despierte, vas a llamar al hospital. Te daré todos los datos de mi cuenta personal, la que solo yo tengo acceso. Transferirás la cantidad necesaria para comenzar el tratamiento de Julia inmediatamente. Y me traerás un móvil nuevo, de esos que vienen con un número ya activado. Necesito hacer algunas llamadas sin que nadie lo sepa». «Pero no debería...» «¿Usted guardar reposo?», preguntó Clara preocupada. «Los médicos dijeron que tenía que descansar, no estresarse. Voy a fingir que todavía estoy muy debilitado», explicó Ricardo. «Especialmente delante de Viviana y de...» Casi escupió el nombre. «Marcelo. Pero necesito actuar rápido. Están pasando cosas que no sabes, Clara. Cosas que ponen en riesgo no solo mi vida, sino también la de Lucas y Marina». Los ojos de Clara se abrieron de par en par con comprensión y miedo. «La señora Viviana», susurró. «No es buena con los niños, don Ricardo. Siempre lo he sabido. La forma en que les habla cuando...» «Usted no está como ella...»
Clara se detuvo como si tuviera miedo de hablar de más. «Puedes hablar», la animó Ricardo. «Necesito saberlo todo. Les grita por cualquier cosa, los castiga por tonterías. El otro día Marina derramó zumo sin querer en la cocina y la señora Viviana la encerró en su cuarto durante horas. La niña lloró hasta no tener más lágrimas». Clara se aclaró la garganta, claramente incómoda con lo que iba a decir a continuación. «Y el señor Marcelo viene mucho por aquí. Se queda hasta tarde. Se quedan conversando en el despacho, bebiendo vino caro, riendo, a carcajadas. Una vez yo dudó. «Continúa», dijo Ricardo, aunque ya sabía a dónde iba a parar. «Una vez subí a recoger ropa sucia al dormitorio de ustedes y...» Respiró hondo. Estaban juntos, besándose, en el pasillo, sin importarle si alguien los vería. Cuando me vieron, la señora Viviana me dijo que si se lo contaba a usted, me despediría en el acto y haría lo posible para que nunca más consiguiera trabajo en Madrid. Ricardo sintió la rabia hervir dentro de él, pero mantuvo la voz calmada. «¿Desde cuándo está pasando esto?» «Desde antes del accidente, creo. Quizás unos 3-4 meses. Pero después de que usted volvió del hospital, se volvieron más descarados. Es como si...» buscó las palabras adecuadas, «como si creyeran que usted ya no iba a despertar, o que no importaría si despertaba». Aquellas palabras confirmaban las peores sospechas de Ricardo. Lo habían planeado todo. El accidente no había sido una coincidencia. De alguna forma, Viviana y Marcelo habían manipulado el coche, esperando que él no sobreviviera. Y cuando sobrevivió, apostaron a que quedaría lo suficientemente incapacitado como para no ser una amenaza para sus planes. Pero habían subestimado a Ricardo Cervantes. «Clara», dijo, mirando a los ojos cansados pero leales de la empleada, «vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a cuidar de Julia. La llevarás para que comience el tratamiento mañana mismo. No te preocupes por nada. Yo lo resolveré todo. Y mientras estés fuera, trabajaré aquí para reunir pruebas contra Viviana y Marcelo. Pero necesito que mantengas el secreto absoluto sobre que estoy despierto. Si lo descubren antes de tiempo, todo podría salir mal». Clara asintió con firmeza. «Puede confiar en mí, don Ricardo. Le juro por la vida de mi Julia que no se lo contaré a nadie». Ricardo extendió la mano y Clara la estrechó, un pacto silencioso sellándose entre el empresario millonario y la humilde empleada. Dos mundos completamente diferentes, unidos por una cosa en común: el amor por sus hijas y el deseo de hacer lo correcto. Aquella noche, después de que Clara se fuera con instrucciones detalladas y la promesa de un futuro mejor para Julia, Ricardo se quedó despierto durante horas, la mente trabajando en estrategias. Sabía que tenía que ser meticuloso. Un paso en falso, y Viviana y Marcelo podrían escapar, quizás incluso llevarse a Lucas y Marina con ellos en algún esquema de custodia. Manipulado. No, tenía que ser perfecto. Necesitaba pruebas concretas. Y necesitaba proteger a los niños por encima de todo. A la mañana siguiente, Clara llegó más temprano de lo normal, como Ricardo le había indicado. Entró en su habitación con una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. «Lo conseguí», susurró mostrando un móvil nuevo aún en su caja. «Y he llamado al hospital. Van a empezar las pruebas de Julia hoy mismo». Ricardo sintió una oleada de alivio. «Genial. Ahora vas a quedarte con tu hija todo el día. Dile a Viviana que has tenido una emergencia familiar y que no vuelves hasta mañana. No te preocupes si se queja, déjamelo a mí». «¿Pero y usted?», preguntó Clara. «¿Cómo se las arreglará si necesita algo?» «Doña Irene está aquí, y además», sonrió de forma conspiradora, «me quedaré muy quietecito, fingiendo que apenas puedo moverme. Confía en mí». Clara dudó un momento más antes de ceder finalmente. «Está bien, pero cualquier cosa, llámeme a este móvil». Anotó el número en una hojita de papel. «Cualquier cosa». Después de que Clara se fuera, Ricardo esperó hasta que doña Irene saliera a almorzar antes de coger el móvil nuevo y hacer la primera llamada. Necesitaba ayuda profesional y sabía exactamente a quién llamar. Rodrigo Tavares era el investigador privado más solicitado de Madrid, un ex policía nacional que había dejado la carrera pública
para abrir su propio negocio. Ricardo había utilizado sus servicios una vez años atrás para investigar a un socio sospechoso de desvío de fondos. Rodrigo había hecho un trabajo impecable, discreto y eficiente. La llamada fue atendida al tercer tono. «Investigaciones Tavares», respondió la voz grave al otro lado. «Rodrigo, soy Ricardo Cervantes. Necesito tu ayuda. Y tiene que ser ultra confidencial». Hubo un silencio sorprendido al otro lado. «Ricardo, pensé que oí lo del accidente. Dijeron que estabas en estado grave». «La gente oyó lo que mi esposa quiso que oyeran», dijo Ricardo secamente. «En realidad estoy mucho más lúcido de lo que a ella le gustaría, y es exactamente por eso que te necesito». Ricardo pasó los siguientes 20 minutos explicando la situación, la frialdad de Viviana, la sospecha sobre el accidente, el romance con Marcelo Andrade, el intento de tomar el control de sus empresas. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir, solo tomando notas mentales como el profesional experimentado que era. Cuando Ricardo terminó, Rodrigo soltó un silbido bajo. «Es una situación complicada, Ricardo, pero no imposible. Necesitaré acceso a tu casa, instalar algunos equipos de vigilancia, grabar conversaciones. ¿Puedes arreglar eso?» Ricardo pensó por un momento. «Doña Irene sale a almorzar todos los días a mediodía. Está fuera 1 hora. Viviana y Marcelo generalmente están en el piso de arriba de 2 a 5 de la tarde, encerrados en el despacho. Puedes venir mañana, a esa hora. Dejaré la puerta de atrás sin cerrar». «Perfecto», dijo Rodrigo. «También necesitaré información sobre el coche. ¿Dónde está ahora?» «En el depósito de la aseguradora. Puedo pasarte la dirección y los datos de acceso». «Hazlo. Mandaré a un mecánico de confianza a examinar el vehículo. Si hubo sabotaje, lo descubriremos». Ricardo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Las cosas se estaban moviendo. Finalmente, después de semanas sintiéndose impotente, estaba actuando. Y Viviana no tenía ni la menor idea. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa de mentiras y verdades ocultas. Durante el día, Ricardo continuaba su actuación de hombre debilitado. Apenas se movía cuando Viviana entraba en la habitación. Fingía confusión cuando doña Irene le hacía preguntas. Mantenía los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Pero por la noche, después de que todos durmieran, trabajaba. Revisaba documentos en el móvil nuevo. Conversaba en voz baja con Rodrigo sobre los avances de la investigación. Tomaba notas sobre conversaciones que escuchaba durante el día. Descubrió que el despacho estaba directamente encima de su habitación y que si se quedaba muy quieto, podía oír murmullos de las conversaciones entre Viviana y Marcelo. No todo, pero lo suficiente para entender que estaban planeando algo grande. Rodrigo trabajó rápido. En 2 días había instalado micrófonos discretos en el despacho, en el comedor y en el dormitorio principal. Cámaras minúsculas fueron posicionadas estratégicamente, todo conectado a un sistema que grababa 24 horas al día, enviando los archivos directamente a un servidor seguro al que solo Rodrigo y Ricardo podían acceder. Y las grabaciones revelaron horrores que Ricardo apenas podía procesar. Una tarde de martes, mientras fingía dormir, escuchó a través del sistema de audio una conversación que le heló la sangre. Viviana y Marcelo estaban en el despacho y acababan de recibir noticias de un abogado. «¿Entonces está confirmado?», preguntaba Viviana, la voz llena de una excitación mal contenida. «Si muere o es declarado incapaz, me quedo con Cincentis». «¿Todo?». «Con todo», confirmó la voz de Marcelo. «Las empresas, las propiedades, las cuentas bancarias, todo pasa a ti como esposa legal. Y después, bueno», rió en voz baja, «después hacemos el reparto como planeamos. ¿Y si se despierta? ¿Y si mejora? Según los informes que conseguí de ese médico corrupto, no lo hará. Y si por casualidad ocurre algún milagro, bueno, los accidentes ocurren, especialmente con personas en condiciones frágiles de salud». Ricardo sintió náuseas. No solo estaban planeando robar su fortuna, estaban planeando asegurarse de que nunca pudiera impedírselo, y la forma en que Marcelo habló sobre accidentes
Fue demasiado casual, demasiado fría, como si ya lo hubiera hecho antes. La conversación continuó, y Ricardo oyó detalles sobre cómo habían manipulado los frenos del Mercedes 3 semanas antes del accidente. Marcelo conocía a un mecánico que trabajaba en el concesionario, donde Ricardo hacía las revisiones. Por una suma generosa, el hombre había instalado un dispositivo que haría que el sistema de frenos fallara en cuanto el coche alcanzara cierta velocidad en la carretera. Era para que pareciera un accidente mecánico, un fallo de fabricación, algo imposible de rastrear. Y habría funcionado si Ricardo no hubiera sobrevivido. «Todavía podemos arreglar esto», decía Marcelo ahora. «Pero tiene que ser pronto. Cada día que pasa puede despertar o alguien puede empezar a sospechar». «¿Y los niños?», preguntó Viviana, pero sin ningún rastro de preocupación maternal en la voz. Eran solo piezas de un juego financiero para ella. «Son útiles por ahora», respondió Marcelo. «Herederos menores significan que tienes control sobre su fortuna también hasta que cumplan 18 años. Tiempo suficiente para que invirtamos todo en otros nombres. Lo transfiramos a cuentas offshore. Cuando crezcan no quedará nada de todos modos». Ricardo tuvo que morderse el puño para no gritar de rabia. Estaban planeando no solo robarle a él, sino también a Lucas y Marina. Planificar el futuro de sus propios hijos como si fueran solo números en una hoja de cálculo. Fue en ese momento que la determinación de Ricardo se solidificó en algo inquebrantable. No importaba lo que costara, iba a destruir a esos dos. Legalmente, completamente, de una manera que nunca más pudieran hacer daño a nadie. Mientras tanto, Clara enviaba actualizaciones diarias por el móvil. Julia había comenzado el tratamiento y los médicos estaban optimistas. Era un proceso largo y agotador, pero la niña era fuerte y estaba respondiendo bien. Los mensajes de Clara estaban llenos de gratitud y lágrimas de alivio, cada uno de ellos recordándole a Ricardo por qué estaba haciendo todo aquello. Rodrigo también traía buenas noticias. Su mecánico había examinado los restos del Mercedes y encontrado exactamente lo que estaban buscando. Evidencias claras de sabotaje. El dispositivo se había hecho pedazos en el accidente, pero suficientes trozos permanecieron intactos para probar la manipulación intencionada. Y mejor aún, habían rastreado la compra de componentes específicos hasta una cuenta registrada a nombre de una empresa fantasma controlada por Marcelo. Las piezas del rompecabezas estaban encajando. Ricardo tenía grabaciones de audio admitiendo el crimen. Tenía evidencias físicas del coche. Tenía documentación financiera que mostraba pagos sospechosos. Estaba construyendo un caso que ningún abogado, por más caro o talentoso que fuera, podría desmontar. Pero todavía faltaba una cosa: el momento oportuno. Necesitaba esperar el momento exacto para revelarlo todo. Un momento en que Viviana y Marcelo estuvieran tan confiados, tan sumergidos en sus planes malignos, que la caída fuera aún más devastadora. Ese momento llegó un jueves por la noche, 2 semanas después de que Ricardo hubiera despertado por primera vez para Clara. Viviana y Marcelo habían organizado una cena en la mansión. No muchos invitados, solo algunos amigos cercanos y, sospechosamente, un notario y 2 abogados. Ricardo escuchó a través de los micrófonos mientras conversaban en el comedor, bebiendo vino carísimo y riendo a carcajadas. Viviana estaba radiante, hablando de lo difícil que era cuidar de su marido enfermo sola, de lo enorme que era la carga de mantener las empresas funcionando, de cómo necesitaba ayuda para tomar decisiones legales. Los abogados la consolaban. Decían que era perfectamente comprensible que quisiera establecer un poder notarial completo, solo para facilitar las cosas mientras su marido estaba incapacitado. El notario estaba allí para oficializar los documentos. Documentos que le darían a Viviana el control total e irrevocable sobre todo lo que Ricardo poseía. Era su jugada final, y creían que habían vencido. Ricardo escuchó todo desde la habitación, una sonrisa fría formándose en sus labios. Rodrigo estaba escondido en el jardín con un equipo de filmación, capturando cada momento. 2 inspectores de la Policía Nacional
estaban en coches discretos en la calle, esperando la señal, y el abogado personal de Ricardo, el doctor Enrique Montero, uno de los penalistas más respetados del país, estaba en posición con una pila de documentos que harían que aquella cena terminara de una manera que nadie esperaba. Ricardo cogió el móvil y envió un mensaje de una sola palabra a Rodrigo. Ahora. 10 minutos después, el timbre de la mansión sonó. Ricardo escuchó a Viviana quejarse sobre quién podría ser a una hora tan inadecuada. Escuchó sus pasos hasta la puerta. Escuchó la puerta abrirse. Y entonces escuchó el silencio atónito que siguió. «Buenas noches», la voz del doctor Montero resonó por la casa. «Soy Enrique Montero, abogado del señor Ricardo Cervantes, y estos caballeros son de la Policía Nacional. Tenemos una orden de registro y embargo, además de algunos documentos que deben ser presentados inmediatamente». «¿Qué está pasando aquí?», apareció Marcelo, la voz intentando sonar autoritaria pero fallando. «¿Qué absurdo es este? No pueden invadir una propiedad privada de esta manera». «No estamos invadiendo», respondió el inspector Silva calmadamente. «Tenemos órdenes debidamente firmadas por un juez, y tenemos orden de detener a Marcelo Andrade y Viviana Cervantes por intento de homicidio, fraude y conspiración para desvío de patrimonio». El ruido que siguió fue caótico. Viviana gritando que aquello era un error, que iba a demandar a todo el mundo. Marcelo intentando huir por la parte de atrás, solo para ser interceptado por más policías que estaban rodeando la casa. Los invitados en pánico, algunos intentando distanciarse de la situación, otros grabando todo con sus móviles. Y entonces la voz del doctor Montero cortó el caos, clara y autoritaria. «¿Dónde está Ricardo Cervantes? Necesitamos hablar con él inmediatamente». Fue cuando Ricardo decidió hacer su entrada triunfal. Con la ayuda de Rodrigo, que había entrado discretamente por la parte de atrás, se levantó de la cama. Dolía. Cada músculo protestaba, cada hueso se quejaba. Pero estaba de pie, estaba vivo, estaba listo. Caminando despacio, pero firmemente, apoyado solo en un bastón, Ricardo Cervantes salió de la habitación de la planta baja y subió los 3 escalones que llevaban al vestíbulo de entrada. Cada paso era una victoria. Cada respiración era una declaración. El silencio que cayó sobre la sala cuando apareció fue absoluto. Todas las conversaciones cesaron, todos los ojos se giraron, y en el centro de todo, con el rostro pálido de horror absoluto, estaba Viviana. «Ricardo», susurró con la voz quebrada, «¿estás como tú? ¿Cuándo despertaste?» Ricardo no respondió de inmediato. Simplemente atravesó el vestíbulo despacio, permitiendo que cada persona presente asimilara por completo el hecho de que no solo estaba despierto, sino lúcido, fuerte y completamente en control. Se detuvo a pocos metros de Viviana, mirando a los ojos de la mujer con la que se había casado hacía 10 años. La mujer que había jurado amar en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. La mujer que había intentado matarlo. «Desperté», dijo Ricardo finalmente, la voz baja pero cargada de una emoción contenida que hacía que el aire se volviera pesado. «Hace 2 semanas, tiempo suficiente para oír cada palabra que tú y tu amante dijisteis, cada plan que hicisteis, cada mentira que contasteis». Viviana se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en la pared. «Eso no es... no puedes probarlo», comenzó, pero las palabras murieron cuando vio al doctor Montero acercarse con una tableta en las manos. «Todas las conversaciones grabadas», dijo el abogado calmadamente, «todas debidamente autenticadas y con validez legal, además de evidencias físicas de sabotaje en el vehículo, testimonios, documentos financieros que prueban pagos sospechosos. Tengo suficiente aquí para garantizar que ambos paséis un buen tiempo en prisión pensando en las decisiones que tomasteis. Marcelo, esposado ahora por 2 policías, intentó una última jugada». «Todo fue idea suya», gritó señalando a Viviana. «Yo solo estaba haciendo lo que ella me ordenó. Me manipuló». «Cobarde»,
escupió Viviana de vuelta, revelando finalmente su verdadera naturaleza. Después de todo lo que hicimos juntos, ahora me echas a los lobos. Los policías los separaron antes de que la discusión escalara aún más, conduciendo a cada uno a coches patrulla diferentes. Viviana miró a Ricardo una última vez antes de ser llevada, y en aquella mirada había odio puro, veneno destilado. Te arrepentirás de esto, siseó. Lucharé por Lucas y Marina. Te destruiré en los tribunales. Cuando termine contigo no quedará nada. Ricardo dio un paso adelante, acercándose a ella hasta que solo los dos pudieran oír sus siguientes palabras. Nunca más te acercarás a mis hijos. Y en cuanto a destruirme, ya lo intentaste. 2 veces. Y fallaste las 2. No tendrás una tercera oportunidad. Viviana fue llevada gritando amenazas mientras la metían en el coche patrulla. Cuando el último coche de policía desapareció en la noche de Madrid, llevándose consigo a Viviana y Marcelo, Ricardo finalmente permitió que sus piernas cedieran. Se apoyó pesadamente en la barandilla de la escalera, la adrenalina que lo había mantenido en pie durante toda aquella escena dramática, finalmente desvaneciéndose, dejando atrás solo dolor y agotamiento. El doctor Montero fue el primero en reaccionar, sosteniéndolo por el brazo. Por el amor de Dios, Ricardo, deberías estar en la cama. ¿Qué creías que estabas haciendo? Venganza, respondió Ricardo con una sonrisa cansada. Y justicia. Principalmente justicia. Rodrigo apareció por el pasillo, cargando equipos de grabación. Lo tenemos todo, Ricardo. Cada segundo fue documentado. No tienen cómo negar nada. Es un caso cerrado. Ricardo asintió, pero su mente ya estaba en otro lugar. Lucas y Marina. Los niños estaban durmiendo en 1900, el piso de arriba, ajenos a todo el drama que se había desarrollado. ¿Cómo les iba a explicar que su madre había intentado hacer algo tan terrible? ¿Cómo protegerlos de la verdad sin mentir? Mañana empezaremos a trabajar en los aspectos legales, dijo el doctor Montero, ayudando a Ricardo a volver a la habitación de la planta baja. Custodia total de los niños, divorcio, órdenes de alejamiento. Viviana no se acercará a ti ni a tus hijos nunca más. Puedes estar seguro de eso. ¿Y la empresa?, preguntó Ricardo, permitiendo que el abogado lo ayudara a acostarse de nuevo en 1907, la cama. ¿Consiguieron hacer algo antes de ser detenidos? Nada que no pueda revertirse. Se firmaron algunos documentos, pero todos bajo el pretexto de fraude. Anularemos cada uno de ellos. Tu imperio está a salvo, Ricardo. Gracias a Dios que despertaste cuando despertaste. Ricardo cerró los ojos por un momento, dejando que esa información penetrara. Se había acabado. Finalmente se había acabado. Viviana y Marcelo estaban detenidos. Sus intentos de robarlo todo habían fracasado. Los niños estaban a salvo, pero algo todavía pesaba en su corazón, una preocupación que no tenía nada que ver con dinero, empresas o venganzas legales. Clara, dijo de repente abriendo los ojos. Alguien la ha llamado. Necesita saber que todo está bien, que puede volver al trabajo sin miedo. Rodrigo ya estaba marcando en su móvil. La llamo ahora mismo y se lo cuento todo. Mientras Rodrigo salía para hacer la llamada, el doctor Montero arregló los documentos en su maletín de cuero. Eres un hombre con suerte, Ricardo. No solo por haber sobrevivido al accidente, sino por haber encontrado aliados leales cuando más los necesitabas. Esa empleada, Clara, arriesgó su trabajo para ayudarte, y ese investigador es uno de los mejores que he visto trabajar. Ricardo asintió. Lo sé, y los recompensaré apropiadamente, pero principalmente a Clara. Sin ella, sin su hija. Se detuvo, la voz ahogándose ligeramente. Sin Julia, quizás nunca habría despertado de verdad, o quizás habría despertado demasiado tarde. El abogado lo estudió con curiosidad. Hablas de esa niña de una manera especial, la hija de la empleada. Me hizo recordar lo que realmente importa, explicó Ricardo. Cuando vi el sufrimiento de Clara, cuando entendí que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por su hija, me di cuenta de que yo había perdido ese enfoque. Me había vuelto tan obsesionado con construir
Un imperio con ganar dinero, con mantener las apariencias, que me había olvidado de simplemente ser padre, de simplemente amar a mis hijos sin condiciones. Es una lección valiosa, asintió el doctor Montero. Y nunca es tarde para empezar de nuevo. Después de que todos se fueron, después de que la casa finalmente quedó en silencio de nuevo, Ricardo permaneció despierto, mirando el techo. La mansión parecía diferente ahora, más ligera, como si la presencia tóxica de Viviana y Marcelo hubiera sido una niebla venenosa, que finalmente se había disipado, permitiendo que el aire puro circulara de nuevo. Pensó en sus hijos durmiendo arriba, inocentes y vulnerables. Pensó en cómo sería la conversación que tendrían por la mañana. Intentó imaginar las palabras adecuadas para explicar que mamá ya no viviría con ellos, que había hecho cosas malas y necesitaba estar lejos por un tiempo. ¿Cómo hacer que un niño de 6 y una de 4 años entendieran la traición, el intento de asesinato, la codicia? Quizás no necesitaba explicarlo todo ahora. Quizás podía simplemente centrarse en el amor, en la seguridad, en la promesa de que de ahora en adelante las cosas serían diferentes, mejores. El sueño finalmente lo encontró. Unas horas antes del amanecer, un sueño sin sueños, profundo y reparador por primera vez en semanas. Se despertó con el sonido de risas infantiles. Por un momento, desorientado, no supo de dónde venían. Entonces se dio cuenta. Eran Lucas y Marina, en el pasillo justo fuera de la habitación. Y había una tercera risa, más tímida, que reconoció de inmediato. Julia. Ricardo se levantó con cuidado, ignorando los dolores residuales, y abrió la puerta. La escena que encontró hizo que su corazón se derritiera. Los 3 niños estaban sentados en el suelo de mármol, rodeados de bloques de construcción, de colores. Lucas estaba construyendo una torre altísima. Marina la decoraba con las piezas más bonitas, y Julia, con su muñequito de trapo al lado, aplaudía cada adición con entusiasmo. Y a su lado, observando con una sonrisa cansada pero feliz, estaba Clara. «Don Ricardo», dijo, levantándose rápidamente cuando lo vio. «Disculpe el desorden. He traído a Julia porque no tenía con quién dejarla en el hospital hoy, y los niños ya estaban despiertos, y empezaron a jugar, y no quise interrumpir porque...» Dejó de parlotear nerviosa cuando vio la sonrisa en su rostro. «Está todo perfecto, Clara. Déjalos jugar». Lucas fue el primero en notar a su padre en la puerta. «¡Papá!», gritó soltando los bloques y corriendo en su dirección. «¡Estás de pie! ¡Estás mejor!». Ricardo se arrodilló, abriendo los brazos, y Lucas se lanzó sobre él con fuerza suficiente para casi derribarlo. Marina vino justo detrás, abrazando a su padre por el otro lado, y Ricardo lo sostuvo como si su vida dependiera de aquel abrazo. Y en cierto modo, dependía. «Estoy mejor», murmuró contra los cabellos suaves de sus hijos. «Estoy mucho mejor ahora». «¿Mamá va a volver?», preguntó Marina con la inocencia devastadora de una niña. Se fue de noche y no dijo adiós. Ricardo miró a Clara, que desvió los ojos con delicadeza, dándole espacio para responder. Respiró hondo y optó por la verdad simple, adaptada para mentes jóvenes. «Mamá ha tenido que irse por un tiempo, mi amor. Hizo algunas cosas que no estuvieron bien y necesita pensar en ello. Pero tenéis a papá, y siempre lo tendréis. Y también tendréis a la tía Clara y a Julia. Vamos a cuidarnos todos los unos a los otros, ¿de acuerdo?». Marina lo consideró por un momento antes de asentir, aparentemente satisfecha con la explicación. Lucas, mayor y más perceptivo, frunció el ceño. «¿Mamá fue mala contigo, papá? ¿Por eso te pusiste enfermo?». Ricardo dudó. «Sí, hijo, mamá no fue buena con papá, pero no quiero que te preocupes por eso ahora. Quiero que seas un niño, que juegues, que seas feliz. Deja las cosas complicadas de adultos conmigo, ¿vale?». Lucas asintió, pero sus ojos revelaban una comprensión más allá de sus años. Sabía que algo grande había sucedido. Quizás no todos los detalles, pero sabía que la familia había cambiado de una manera fundamental. Julia, que había observado todo aquel intercambio con los ojos muy abiertos, se levantó y caminó tímidamente hasta Ricardo.
Le extendió su muñequito de trapo andrajoso, ofreciéndoselo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Para que el tío se ponga mejor», susurró con su vocecita de 4 años. «El muñequito ayuda cuando estamos tristes». Ricardo sintió que le ardían los ojos. Cogió el muñequito con cuidado, como si fuera de cristal, y lo sostuvo contra su pecho. «Muchas gracias, Julia. Realmente me ha ayudado a sentirme mejor». Julia sonrió satisfecha y volvió corriendo a los bloques. Marina y Lucas la siguieron, y en segundos los 3 niños estaban de nuevo absortos en la construcción de torres de colores, riendo y compitiendo para ver quién construiría la más alta. Clara se acercó a Ricardo, secándose las lágrimas discretamente. «Gracias», susurró. «Por todo. Por Julia, por las oportunidades, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Tú me salvaste la vida, Clara, literalmente. Si no fuera por ti y tu hija, quizás nunca habría encontrado la fuerza para luchar. Soy yo quien debería dar las gracias». Se quedaron en silencio por un momento, observando a los niños jugar. Había algo profundamente correcto en aquella escena, una armonía que Ricardo no sentía en su casa desde hacía años, quizás nunca. «Clara», dijo de repente una idea formándose en su mente. «Sé que trabajas aquí solo durante el día, pero ¿cómo te sentirías sobre...?» Dudó, buscando las palabras adecuadas. «Sobre formar parte de esta familia de verdad. No solo como empleada, sino como alguien que vive aquí, que ayuda a criar a los niños, que sea una presencia constante en sus vidas». Clara lo miró confundida. «No entiendo, don Ricardo. ¿Me está ofreciendo vivir aquí?» «Te estoy ofreciendo más que eso. Te estoy ofreciendo un lugar para ti y para Julia. Esta casa es demasiado grande para mí y para 2 niños. Necesita llenarse de amor, de risas, de personas que se preocupan de verdad las unas por las otras. Tú y Julia sois parte de eso ahora». Las lágrimas de Clara se desbordaron entonces, sin pudor, corriendo por sus mejillas mientras intentaba procesar lo que se le estaba ofreciendo. Pero no puedo aceptar caridad, don Ricardo. Necesito trabajar, ganarme la vida». Ricardo negó con la cabeza. «No es caridad, Clara. Seguirás trabajando, cuidarás de la casa, de los niños, ayudarás a administrar todo aquí. Pero lo harás como parte de la familia, no como empleada. Con un salario justo, respeto y un hogar de verdad para ti y tu hija». Clara se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando. Cuando finalmente pudo hablar, su voz salía entrecortada por la emoción. «No sé qué decir. Es más de lo que jamás soñé tener. Un lugar seguro para que Julia crezca, un trabajo digno, una familia». Se detuvo, mirando a los niños jugar. «Una familia de verdad». «Entonces di que sí», sonrió Ricardo. «Di que te quedarás, que ayudarás a hacer de esta casa un hogar de nuevo». «Sí», dijo finalmente Clara sonriendo a través de las lágrimas. «Sí, nos quedamos. Julia y yo nos quedamos». Lucas, que había oído parte de la conversación, soltó los bloques de nuevo y vino corriendo. «¿Julia va a vivir aquí con nosotros?», preguntó, los ojos brillando de emoción. «¿Y la tía Clara también?». «Si vosotros queréis», confirmó Ricardo. «¿Qué os parece?». La respuesta vino en forma de abrazos entusiastas y gritos de alegría. Marina saltaba alrededor de Julia, cogiéndole la mano y arrastrándola para ver la habitación que podrían compartir si quisieran. Lucas ya estaba haciendo planes sobre qué juguetes podrían compartir, qué juegos podrían enseñarle a su nueva amiga. Y en medio de aquel caos ruidoso y alegre, Ricardo encontró la mirada de Clara. Había gratitud allí, sí, pero también algo más, un reconocimiento, un entendimiento mutuo de que ambos habían encontrado algo que ni siquiera sabían que estaban buscando. Una segunda oportunidad, para todos ellos. Los días que siguieron fueron un torbellino de adaptaciones y cambios. Clara y Julia se mudaron a una de las habitaciones de invitados en el 2º piso, una estancia espaciosa con vistas al jardín que Clara decoró con cortinas sencillas y fotos de familia. Julia consiguió una cama nueva,
un escritorio de colores y estanterías llenas de libros infantiles que Ricardo se aseguró de comprar personalmente. Los niños se adaptaron a la nueva dinámica con la facilidad natural de la infancia. Lucas asumió el papel de hermano mayor protector, enseñando a Julia a andar en bicicleta en el jardín y defendiéndola cuando se volvía tímida cerca de extraños. Marina encontró en la niña una compañera para sus juegos de casitas y sus juegos de fantasía. En cuestión de días era imposible imaginar aquella casa sin las risas de los 3 niños resonando por los pasillos. Para Ricardo la recuperación física fue gradual pero constante. Comenzó con caminatas cortas por el jardín, apoyado por Clara. Luego sesiones de fisioterapia que doña Irene supervisaba con rigor maternal. En 2 semanas ya conseguía subir las escaleras sin ayuda. En un mes estaba conduciendo de nuevo, aunque el recuerdo del accidente todavía lo hacía apretar el volante con más fuerza de la necesaria en las curvas, y a través de todo eso, los procesos legales avanzaban. El doctor Montero era implacable en la búsqueda de justicia. Viviana y Marcelo fueron formalmente acusados de intento de homicidio cualificado, fraude, conspiración y una lista de otros delitos que garantizarían que pasaran años lejos de la sociedad. El divorcio se procesó en tiempo récord, con Ricardo obteniendo la custodia total de Lucas y Marina. Viviana ni siquiera intentó luchar. Su abogado le aconsejó que cualquier intento de alegar derechos parentales solo empeoraría su situación penal. Marcelo, intentando reducir su sentencia, entregó todos los detalles sórdidos del plan. Cómo él y Viviana habían comenzado su romance meses antes del accidente. Cómo ella se había casado con Ricardo, principalmente por el dinero desde el principio, solo que ocultando bien sus verdaderas intenciones. Cómo habían planeado cada detalle del sabotaje, cada paso para asumir el control del patrimonio. Las revelaciones eran dolorosas, pero también liberadoras. Ricardo finalmente veía con total claridad al monstruo que había metido en su vida y en la de sus hijos, y daba gracias a Dios por haber escapado a tiempo. Pero no todo era sobre el pasado y la justicia. También había un futuro que construir. Una tarde de sábado, unos 2 meses después de la detención de Viviana, Ricardo reunió a todos en la sala de estar. Clara estaba nerviosa pensando que había hecho algo mal. Julia se escondía detrás de su madre, sosteniendo su muñequito. Lucas y Marina se sentaron en el sofá, curiosos. Ricardo se posicionó en el centro de la sala, sosteniendo un sobre grande. Había ensayado aquel discurso varias veces, pero ahora que había llegado el momento, las palabras parecían insuficientes. «Quería reuniros a todos porque», comenzó, «porque necesito decir algo importante. Estos últimos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también han sido los más reveladores. He aprendido quiénes son las personas que realmente se preocupan por mí. He aprendido lo que significa una familia de verdad». Miró a cada uno de ellos antes de continuar. «Clara, entraste en esta casa como empleada, pero te has convertido en mucho más que eso. Te has convertido en la persona en quien confío para cuidar de mis hijos, la persona que mantiene este hogar funcionando, la mujer que me enseñó que la bondad y la lealtad valen más que cualquier fortuna». Clara se sonrojó, incómoda con los elogios, pero Ricardo levantó la mano pidiéndole que lo dejara terminar. «Y Julia, esa niñita valiente que está luchando su propia batalla con tanta fuerza, me has mostrado lo que significa la perseverancia, lo que significa tener fe incluso cuando todo parece perdido». Se arrodilló frente a los 3 niños, abriendo el sobre. Dentro había documentos que había pasado semanas preparando con la ayuda del doctor Montero. «Por eso, me gustaría hacer una petición. Julia», miró directamente a la niña tímida, «¿aceptarías que fuera tu padrino? No solo en el sentido religioso, sino en el sentido de ser alguien que siempre cuidará de ti, te protegerá, garantizará que tengas todo lo que necesitas para crecer feliz y sana». Julia miró a su madre insegura. Clara tenía lágrimas en los ojos de nuevo, asintiendo alentadoramente. La niña se volvió hacia Ricardo y asintió, una sonrisa tímida iluminando su pequeño rostro. «Y Clara», continuó Ricardo,
levantándose y mirando a la mujer que se había vuelto tan esencial en su vida. Sé que te gusta trabajar, tener tu independencia, pero quiero ofrecerte algo más. Quiero crear un fondo fiduciario para Julia que garantizará que tenga la mejor educación, el mejor tratamiento médico, todo lo que necesite por el resto de su vida. Y para ti, quiero ofrecerte no solo un salario, sino un porcentaje de mis empresas. Quiero que seas socia, no empleada. Quiero que tengas seguridad financiera para el resto de tu vida. Clara se quedó completamente pálida. Don Ricardo, no puedo aceptar eso. Es demasiado, es absurdo, yo nunca... Comenzó a protestar, pero Ricardo negó con la cabeza firmemente. Me salvaste la vida, Clara, literalmente. Si no fuera por ti, Viviana y Marcelo lo habrían conseguido. Yo estaría muerto o peor. Mis hijos habrían crecido en manos de esa mujer cruel. Te mereces cada céntimo, cada oportunidad que te estoy ofreciendo. Y más, si estuvieras en el lugar de Ricardo, ¿habrías hecho lo mismo por Clara y Julia? ¿O habrías actuado de forma diferente? Cuéntanoslo en los comentarios. Los niños, sintiendo la importancia del momento, incluso sin entender todos los detalles, se quedaron quietecitos. Fue Marina quien rompió el silencio, su vocecita dulce llenando la sala. ¿Eso quiere decir que Julia es mi hermana de verdad ahora? Ricardo sonrió cogiendo a su hija en brazos. Quiere decir que todos somos una familia de verdad ahora. Puede que no sea de la manera tradicional, pero es real. Está basada en el amor, la confianza y el cuidado mutuo. Y eso es más fuerte que cualquier lazo de sangre. Lucas saltó del sofá y abrazó a Julia, que finalmente salió de detrás de su madre y le devolvió el abrazo. Marina se unió a ellos, creando un montón ruidoso de niños riendo y abrazándose. Clara finalmente cedió, aceptando los documentos de manos de Ricardo con manos temblorosas. No sé cómo agradecérselo, susurró. Nunca en la vida imaginé tener esta oportunidad, esta suerte. No es suerte, corrigió Ricardo amablemente. Es lo que te mereces, y es lo que necesito hacer para sentirme humano de nuevo. Viviana casi me convirtió en alguien frío, centrado solo en números y negocios. Tú me recordaste que las personas importan, que la bondad importa, que la familia es más que un apellido y un ADN. Aquella noche, por primera vez en años, la mansión de Ricardo Cervantes en el barrio de Salamanca realmente pareció un hogar. Cenaron juntos en la cocina, no en el comedor formal en el que Viviana siempre insistía. Comieron pizza que Ricardo pidió, riendo mientras Julia intentaba comer una porción más grande que su cabeza, mientras Lucas y Marina competían para ver quién podía hacer la burbuja de chicle más grande. Clara se relajó por primera vez permitiéndose reír abiertamente, hacer bromas, ser parte de aquella alegría en lugar de solo observar desde la barrera. Había algo mágico en aquella cocina iluminada, con sus paredes amarillas y sus armarios de madera, donde 4 humanos y 3 niños construían algo nuevo desde cero. Después de la cena, Ricardo les leyó a los niños. Los 3 se acurrucaron en la cama king size del dormitorio principal, que él finalmente había comenzado a usar de nuevo, después de que Viviana fuera eliminada de su vida. Leyó historias de aventuras, de dragones y princesas, de héroes que salvaban el día, y villanos que eran derrotados. Pero la historia favorita de Julia era sobre una pequeña semilla que, plantada en suelo fértil, crecía y se convertía en un árbol fuerte y hermoso que ofrecía sombra y frutas a todos a su alrededor. Ricardo leyó esa historia 3 veces, hasta que los ojitos de los niños finalmente comenzaron a parpadear de sueño. Clara apareció en la puerta de la habitación para llevarlos a la cama, pero Ricardo hizo un gesto para que no los despertara. «Déjalos dormir aquí hoy», susurró. «Tenemos camas de sobra en esta casa enorme. No tiene que ser todo formal todo el tiempo». Clara sonrió y asintió, cubriendo a los 3 niños con un edredón suave. Se acurrucaron unos contra otros como gatitos, Julia con su muñequito apretado entre ella y Marina, Lucas roncando suavemente ya profundamente dormido. Ricardo y Clara salieron de la habitación en silencio, dejando solo una luz de noche encendida. En el pasillo,
Ella se volvió hacia él con una expresión seria. «Don Ricardo, necesito preguntarle una cosa, y quiero que sea honesto conmigo». «Claro, puedes preguntar lo que quieras». Ella dudó antes de continuar. «Todo esto que usted está haciendo no es solo por gratitud, ¿verdad? ¿No es solo porque yo ayudé? Porque si lo es, yo...» Respiró. «Hondo, necesito saberlo. Necesito saber si esto es permanente o si un día se despertará y se dará cuenta de que ya no nos necesita». Ricardo miró a Clara por un largo momento, viendo la vulnerabilidad en sus ojos, el miedo de que todo aquello fuera demasiado temporal, demasiado bueno para ser verdad. Entendió entonces que necesitaba ser completamente honesto con ella, no solo sobre la gratitud, sino sobre todo lo que sentía. «Clara», comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado, «voy a ser honesto contigo porque mereces honestidad. Al principio, sí, era gratitud. Me salvaste la vida, salvaste a mis hijos de crecer con una madre tóxica. Te lo debía todo, pero en los últimos meses, observándote con los niños, viendo cómo transformas esta casa fría en un hogar, cómo cuidas de cada detalle, de cada persona, con tanto amor», se detuvo, buscando el valor para continuar. «Se ha convertido en mucho más que gratitud». «¿Qué está queriendo decir?», susurró Clara, su corazón acelerándose. Ricardo se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que ella ya había aprendido a reconocer. «Estoy diciendo que en algún momento, sin darme cuenta de cuándo exactamente, empecé a admirarte no solo como alguien que trabaja aquí, sino como mujer, como persona. Estoy diciendo que me despierto por la mañana ansioso por oír tu voz, que mi día se vuelve más ligero cuando sonríes, que cuando miro al futuro no puedo imaginarlo sin ti y sin Julia en él». Clara apoyó la mano en la pared para sostenerse, procesando aquellas palabras. «Don Ricardo, yo...» comenzó, pero él levantó la mano amablemente. «Sé que es complicado. Sé que acabo de salir de un matrimonio desastroso. Sé que trabajas para mí y que esto puede parecer una dinámica de poder extraña. No te estoy pidiendo nada ahora, Clara. Solo estoy siendo honesto sobre mis sentimientos. Tienes todo el derecho de verme solo como tu jefe, como un amigo, como alguien que ayudó a tu hija. No voy a presionar, no voy a hacer las cosas incómodas. Pero cuando preguntaste si esto es permanente, necesito que sepas que la respuesta es sí. Con o sin algo romántico entre nosotros, tú y Julia tenéis un lugar en esta familia para siempre». Las lágrimas volvieron a los ojos de Clara, pero esta vez eran diferentes. No solo de tristeza o gratitud, sino de algo más complejo, más profundo. «Yo también siento algo», admitió en voz baja. «No sé muy bien qué es todavía, todo es muy reciente, muy intenso. Pero cuando te miro, no veo solo al jefe. Veo al hombre que salvó a mi hija sin pensarlo 2 veces. Al padre dedicado que lee cuentos a los niños hasta que se duermen. Al hombre que transformó su casa en un verdadero hogar». Se secó las lágrimas. «Pero tengo miedo, don Ricardo. Miedo de que sea demasiado pronto. De que estemos confundiendo la gratitud con otra cosa». Ricardo asintió, entendiéndolo por completo. «Entonces vayamos con calma, sin prisa, sin presión. Dejemos que el tiempo muestre lo que esto realmente es. Centrémonos en los niños, en construir esta familia extraña y hermosa que estamos creando. Y si un día se convierte en algo más, sucederá naturalmente. ¿Te parece bien así?». Clara sonrió a través de las lágrimas. «Me parece bien así». Se quedaron en el pasillo unos minutos más, conversando sobre cosas menores, más ligeras. Sobre cómo Julia estaba respondiendo al tratamiento, cómo a Lucas le iba bien en la escuela, cómo Marina había pedido tomar clases de ballet, conversaciones normales, cotidianas, el tipo de conversación que tienen las familias. Y se sintió reconfortante, correcto. Cuando finalmente se despidieron para ir a sus respectivas habitaciones, Ricardo sintió una ligereza en el pecho que no había experimentado en años. No era solo alivio por haber escapado de Viviana, era esperanza. Esperanza de que el futuro pudiera ser mejor que cualquier cosa que hubiera experimentado en el pasado.
Los meses que siguieron trajeron cambios sutiles, pero significativos, a la dinámica de la casa. Ricardo y Clara desarrollaron una rutina cómoda, dividiendo las responsabilidades parentales de forma natural. Ella se levantaba temprano para preparar el desayuno, mientras él ayudaba a los niños a vestirse para la escuela. Él se encargaba de las tareas de la noche, el baño de los niños y los cuentos antes de dormir, mientras ella organizaba la casa y preparaba todo para el día siguiente. Pero también había momentos solo para ellos. Cafés tomados juntos en la cocina después de que los niños se fueran a la escuela, largas conversaciones en la terraza sobre sueños y miedos, risas compartidas sobre las travesuras de los niños. Lenta, cuidadosamente, algo estaba creciendo entre ellos. Algo que ninguno de los dos se apresuraba a nombrar, pero que ambos sentían florecer. El juicio de Viviana y Marcelo tuvo lugar 6 meses después de las detenciones. Fue un evento mediático que acaparó los titulares de Madrid durante semanas. La pareja de villanos millonarios, como la prensa los apodó, intentaron varias defensas. Viviana alegó locura temporal. Marcelo intentó echarle toda la culpa a ella. Ambos contrataron a los abogados más caros que pudieron encontrar. Pero nada funcionó. Las evidencias eran abrumadoras. Las grabaciones de audio eran claras. Los informes técnicos del coche eran inequívocos. El jurado tardó solo 3 horas en volver con el veredicto, culpables de todos los cargos. Ricardo presenció la lectura de la sentencia desde el fondo de la sala del tribunal, con Clara a su lado sosteniendo su mano. 15 años para Viviana, 18 para Marcelo, por haber sido el ejecutor principal del plan. Tendrían que cumplir al menos la mitad antes de ser elegibles para la libertad condicional. Cuando Viviana fue sacada esposada de la sala, buscó a Ricardo con la mirada. Todavía había odio allí, pero también algo que podría ser arrepentimiento, aunque él dudaba que fuera capaz de un sentimiento tan profundo. Él no desvió la mirada, mantuvo el contacto visual hasta que ella desapareció por la puerta, una despedida silenciosa al capítulo más oscuro de su vida. Afuera, en la escalinata del juzgado, los periodistas los rodearon. Ricardo hizo una declaración breve y digna, hablando de que se había hecho justicia, de proteger a los niños, de la importancia de confiar en las personas adecuadas. No mencionó detalles sórdidos, no se rebajó al sensacionalismo. Simplemente dijo su verdad y se fue. En el coche, de vuelta a casa, Clara finalmente rompió el silencio. «¿Cómo te sientes?», Ricardo pensó por un momento antes de responder. Aliviado, agotado, pero principalmente se giró para mirarla, principalmente agradecido por haber sobrevivido, por haberos encontrado a ti y a Julia, por tener una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Aquella noche lo celebraron en casa con una cena especial. Nada extravagante, solo la comida favorita de cada uno preparada con amor. Pasta para Lucas, nuggets con forma de dinosaurio para Marina, arroz con frijoles hecho exactamente como a Julia le gustaba. Y para los adultos, un vino tinto que Ricardo había guardado para una ocasión especial. Los niños se acostaron más temprano, cansados de un día en la escuela y de la emoción de una cena fuera de la rutina. Ricardo y Clara se quedaron en la terraza, observando las luces de Madrid parpadeando a lo lejos, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Clara quien habló primero. «Julia me ha preguntado una cosa hoy», dijo suavemente, «sobre ti». Ricardo se giró curioso. «¿Qué te ha preguntado?» Quería saber si ibas a ser su padre de verdad algún día. No el padrino, no el tío Ricardo, sino padre de verdad. El corazón de Ricardo dio un vuelco. «¿Y qué le has respondido?» Clara sonrió, los ojos brillando con la luz suave de las linternas de la terraza. «Le he dicho que a veces las familias se forman de maneras diferentes, que el amor no necesita certificados ni papeles oficiales para ser real, y que tú ya la cuidas como si fuera tu hija. Así que en todas las formas que importan, ya lo eres». Ricardo sintió la emoción apretarle la garganta. «¿Y tú?», preguntó finalmente haciendo la pregunta que había estado evitando durante meses.
¿Cómo me ves tú, Clara? ¿Todavía soy solo el jefe que te ayudó? ¿O soy algo más? Clara dejó su copa de vino a un lado y se giró completamente hacia él. En los últimos meses te he observado con los niños. He visto cómo juegas con ellos, sin importarte que tu ropa cara se ensucie. He visto cómo escuchas cada historia tonta que cuentan como si fuera lo más importante del mundo. He visto cómo lloras a escondidas cuando crees que nadie te está mirando, porque todavía estás procesando todo lo que has pasado. Respiró hondo, y en algún momento dejé de verte como un jefe, dejé incluso de verte como un amigo. Empecé a verte como... Se detuvo, buscando la palabra adecuada. Como alguien a quien amo. No sé cuándo ocurrió exactamente. Quizás fue gradual, pero es real, Ricardo. Muy real. Ricardo no pudo contenerse más. Cerró la distancia entre ellos y la besó, suavemente al principio, luego con más intensidad, años de soledad y dolor, siendo lavados por aquel momento de pura conexión. Clara le devolvió el beso con la misma intensidad, sus brazos rodeando su cuello, permitiéndose finalmente sentir todo lo que había estado guardando. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, sonriendo como adolescentes. «Eso ha sido», comenzó Ricardo. «Ha tardado demasiado», completó Clara, riendo. Volvieron a besarse, esta vez más lentamente, saboreando el momento. No había prisa. Ya no había miedo. Solo la certeza de que habían encontrado algo precioso en el lugar más improbable. Los meses se convirtieron en años, y la familia no convencional que habían construido floreció. Lucas creció y se convirtió en un chico responsable, siempre cuidando de sus hermanas menores con dedicación de hermano mayor. Marina desarrolló una pasión por la danza. Sus recitales se convirtieron en eventos a los que toda la familia asistía con orgullo. Y Julia, la pequeña Julia que había estado tan enferma, creció fuerte y sana, su tratamiento habiendo sido un éxito completo. Ricardo y Clara se casaron en un día lluvioso de primavera, 2 años después de que él hubiera despertado de aquella fingida inconsciencia. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo con las personas que realmente importaban. Los 3 niños fueron las damas de honor y el paje, caminando por el pasillo de la pequeña iglesia del barrio con una seriedad adorable. Cuando el cura preguntó si alguien tenía objeciones al matrimonio, Lucas levantó la mano, haciendo que toda la congregación contuviera la respiración. Pero solo preguntó si eso significaba que Julia era oficialmente su hermana ahora, haciendo que todos rieran aliviados. La fiesta fue en la mansión, pero transformada. Ricardo había reformado completamente la casa después de la boda, quitando toda la decoración fría y minimalista que Viviana había impuesto. Ahora las paredes eran de colores, llenas de fotos de familia, dibujos de los niños enmarcados como si fueran valiosas obras de arte. El comedor formal se había convertido en una sala de juegos donde los niños podían jugar libremente. Ya no parecía un museo, parecía un hogar. Ricardo también había cambiado la dirección de sus negocios. Seguía teniendo éxito, seguía construyendo edificios que rediseñaban el horizonte de Madrid. Pero ahora se aseguraba de que cada proyecto incluyera viviendas de protección oficial, parques comunitarios, espacios que beneficiaran no solo a los ricos, sino a toda la ciudad. Había creado una fundación que ayudaba a otras madres solteras como lo había sido Clara, proporcionando tratamiento médico, educación y oportunidades de empleo. Cada decisión que tomaba ahora era filtrada a través de la pregunta, ¿esto hará del mundo un lugar mejor para mis hijas? Y si la respuesta era no, no lo hacía. Julia fue adoptada oficialmente por Ricardo cuando cumplió 7 años. Fue una decisión que todos tomaron juntos, sentados en la sala de estar una tarde de domingo. Ricardo explicó que quería que tuviera su apellido, que fuera oficialmente su hija ante la ley, pero solo si ella quería. La respuesta de Julia fue simple y devastadoramente hermosa. Se subió al regazo de Ricardo, le abrazó el cuello y dijo, «Tú ya eres mi papá. El papel es solo papel,
pero hicieron el papeleo de todos modos, porque a veces los rituales importan. Y el día en que el juez dio el martillazo y declaró a Julia Almeida Cervantes oficialmente adoptada, no había un ojo seco en la sala del tribunal. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. Lucas entró en la adolescencia y descubrió una pasión por la programación, pasando horas creando aplicaciones y juegos. Marina se convirtió en bailarina profesional, su gracia en el escenario quitando el aliento a todos los que la veían. Y Julia, la pequeña Julia que casi no había sobrevivido, se convirtió en médica, decidida a ayudar a otros niños que se enfrentaban a diagnósticos aterradores. Ricardo envejeció con gracia, aparecieron algunas canas, algunas líneas de expresión se profundizaron. Pero era feliz, profunda, genuinamente feliz, de una manera que nunca lo había sido durante su primer matrimonio, durante todos aquellos años de éxito superficial. Clara también floreció. La mujer tímida y cansada que había entrado en la mansión como empleada se había transformado en una mujer segura y realizada. Había terminado sus estudios que fueron interrumpidos en su juventud, graduándose en pedagogía. Ahora dirigía una escuela para niños desfavorecidos que había fundado con Ricardo, usando su propia experiencia de lucha para inspirar a otras madres y niños. Nunca olvidaron de dónde venían. Cada aniversario de la detención de Viviana y Marcelo renovaban su compromiso de hacer el bien, de ayudar a la gente, de ser la luz que alguien necesitaba en momentos oscuros. Viviana nunca más intentó contactar, cumplió su sentencia en silencio y cuando finalmente fue liberada después de 8 años, desapareció a otra ciudad, otra comunidad, intentando reconstruir una vida lejos de las cenizas de la que había destruido. Ricardo nunca la buscó y ella nunca lo buscó. Algunos capítulos simplemente necesitan terminar. Marcelo también salió de la cárcel eventualmente, pero el tiempo tras las rejas había convertido al hombre elegante y ambicioso en un fantasma de sí mismo. Intentó contactar a Ricardo una vez, buscando perdón. Ricardo respondió con una carta corta pero clara. Perdonar no significaba olvidar, y algunas acciones tenían consecuencias permanentes. Deseaba que Marcelo encontrara la paz, pero no había lugar para él en su vida. Y así la vida continuó, como siempre continúa. Tuvo altos y bajos, desafíos y victorias, momentos de duda y momentos de claridad absoluta. Pero a través de todo, aquella familia extraña y hermosa que se había formado de los escombros de una tragedia permaneció fuerte. Una tarde de invierno, 15 años después del accidente que lo cambió todo, Ricardo estaba en la terraza de la mansión, la misma terraza donde había besado a Clara por primera vez. Tenía 60 años ahora, retirado de los negocios, dedicando su tiempo a la familia y a la fundación. Clara apareció detrás de él, envolviéndolo en un abrazo por la espalda. Se quedaron así por un momento, observando el jardín donde los 3 niños habían jugado tantas veces, ahora vacío pero lleno de recuerdos. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. Ricardo sonrió. Estaba pensando en lo extraña que es la vida. Como un accidente horrible, un intento de asesinato, algo que debería haberme destruido, acabó salvándome de verdad. Me salvó de un matrimonio tóxico, me trajo a ti y a Julia, me enseñó lo que realmente importa. Clara le besó el hombro. A veces el peor momento de nuestra vida es el comienzo del mejor capítulo. Ricardo se giró para mirarla, a esa mujer que había entrado en su vida como empleada y se había convertido en su compañera en todos los sentidos de la palabra. Sabes que te quiero, ¿verdad? No solo como un marido quiere a su esposa, sino como alguien que reconoce que literalmente salvaste su alma. Lo sé, susurró Clara. Y tú también me salvaste a mí. Me diste una vida que ni siquiera sabía que era posible. Le diste a Julia un futuro. Nos diste a todos una familia. Sonó el timbre y oyeron pasos corriendo para abrir. Era domingo, día de comida familiar. Lucas llegaría en cualquier momento con su nueva novia. Marina vendría directamente del ensayo y Julia había prometido traer a su prometido para que conociera mejor a sus padres.
La casa pronto estaría llena de risas, conversaciones superpuestas, el hermoso caos de una familia reunida. Ricardo y Clara se miraron, sonrieron y caminaron de la mano hacia adentro, listos para otra tarde de recuerdos creándose. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ellos habían aprovechado cada segundo de ella. Aquella noche, después de que todos se fueran y la casa quedara en silencio de nuevo, Ricardo entró en la antigua habitación que se había utilizado durante su recuperación. Estaba vacía ahora, solo muebles cubiertos por sábanas blancas, pero en la mesita de noche, todavía enmarcado, estaba el dibujo que Marina había hecho tantos años atrás. El padre como un héroe de capa azul, pero ahora podía ver claramente lo que no había notado antes, lo que Clara había mencionado aquel día lejano. Había 4 figuras dibujadas, no 3. Una, familia completa, dibujada por la mano inocente de una niña que de alguna manera había visto el futuro antes que ninguno de ellos. Ricardo tocó el cristal del cuadro con cariño y susurró a la habitación vacía. Gracias. ¿A quién? No lo sabía muy bien. Al destino, a Dios, al universo que había conspirado para salvarlo. Gracias por darme esta familia. Gracias por darme amor de verdad. Gracias por darme una segunda oportunidad. Y en el silencio de la noche, podría jurar que escuchó una respuesta. No en palabras, sino en sentimiento. Una sensación de paz, de plenitud, de que estaba exactamente donde debía estar. Ricardo apagó la luz y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Aquel capítulo de su vida, con todo su dolor y oscuridad, estaba finalmente cerrado, y el nuevo capítulo, lleno de luz y amor, continuaba escribiéndose cada día. Subió las escaleras hacia la habitación que compartía con Clara, donde ella ya estaba acostada leyendo un libro, las gafas de lectura en la punta de la nariz, el pelo suelto sobre los hombros. Ella levantó la vista cuando él entró y sonrió, esa sonrisa que todavía hacía que su corazón diera un vuelco después de todos estos años. «Has tardado», bromeó ella. «Solo estaba haciendo las paces con el pasado», respondió Ricardo, acostándose a su lado. «Y agradeciendo cada momento que me trajo hasta aquí, hasta ti». Clara guardó el libro y se acurrucó contra él. «¿Sabes? Somos muy afortunados. Tantas cosas podrían haber salido mal. Podrías haber muerto en el accidente. Julia podría no haber sobrevivido a la enfermedad. Viviana podría haberlo conseguido. Pero nada de eso sucedió», dijo Ricardo besando la parte superior de su cabeza. «¿Y sabes por qué? Porque estábamos destinados a estar juntos. Esta familia extraña y hermosa estaba destinada a existir». Se quedaron en un silencio cómodo por un momento, solo escuchando la respiración del otro, sintiendo el calor compartido. Afuera, Madrid continuaba su vida nocturna frenética, millones de historias desarrollándose simultáneamente. Pero allí, en esa habitación, en esa casa que había sido transformada de un museo frío a un hogar cálido, solo existía paz y amor. Siempre amor. Ricardo cerró los ojos, sintiendo que el sueño finalmente llegaba. Pero antes de dormirse por completo, tuvo un último pensamiento. Un pensamiento que trajo una sonrisa a sus labios, incluso mientras la conciencia se deslizaba. Había construido muchas cosas en su vida. Edificios que tocaban el cielo, empresas que empleaban a miles, fortunas que podrían durar generaciones. Pero su mayor construcción, su legado más importante, era aquella familia. Era el amor que había encontrado en las cenizas de la traición. Era la prueba viva de que las segundas oportunidades existen y que a veces el peor día de tu vida puede ser el primer día de algo maravilloso. Y con ese pensamiento reconfortante, Ricardo Cervantes se durmió. Rodeado por el amor de su familia, finalmente en paz con su pasado y emocionado por el futuro que aún tenía por delante. La mansión en el barrio de Salamanca, que una vez había sido solo una demostración de riqueza, ahora era un santuario de amor verdadero. Y en las paredes, entre las fotos de familia y los dibujos infantiles, colgaba aquel cuadro enmarcado,
El héroe de capa azul y su familia de 4. Una profecía dibujada por manos infantiles. Una realidad construida por amor, perdón, segundas oportunidades y el valor de empezar de nuevo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo y Clara haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de superación, amor y segundas oportunidades, haced clic en el botón de me gusta. Suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay esperanza de empezar de nuevo. Os esperamos en el próximo episodio.